92, versículos 9 y 10. Entonces les cuento de nuevo que el Salmo 92 fue escrito específicamente para el día de reposo. Y hemos venido leyendo cada domingo al mes una parte de este Salmo. Hoy nos corresponde versículos 9 y 10 que dice: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El escritor del Salmo cree y está confiado de que Dios dará la victoria y de que Dios fortalecerá su vida. Y esto lo manifiestan precisamente hoy domingo, hoy que es el día de reposo. Hoy domingo es un día para pedirle al Señor que pueda fortalecer nuestras vidas para vencer en esta vida y en esta batalla que tenemos como creyentes en un mundo caído. Quiero invitarlos a que hagamos una oración inicial y que podamos pedirle también esto al Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día en el cual tú nos convocas como iglesia y en el cual estamos estudiando también el día de reposo. Te pedimos que puedas bendecirnos en este tiempo, que nos puedas santificar, que así como el salmista pedía, Señor, fortaleza, te pedimos que de igual manera nuestra vida espiritual pueda ser fortalecida cada vez que nos reunimos en domingo, Señor. Oramos pidiéndote que tu palabra el día de hoy pueda ser bendecida por la obra del Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que los expositores somos débiles, Señor, somos incapaces, pero es tu palabra suficiente para bendecir cada una de nuestras almas. Te pido, Señor, que puedas tener misericordia en esta mañana, que puedas bendecirnos y usar mi vida también, Señor, que sigamos aprendiendo para tener claro y ser convencidos por la Escritura de la necesidad de guardar y de ver este día como importante. Oramos pidiéndote que tu palabra sea clara, que ayudes a mis hermanos también a estar atentos y con disposición a escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. El título de este sermón es El día del Señor como señal. Venimos estudiando el día de reposo, pero si ustedes se dan cuenta, hoy de alguna manera el título cambia. Cambia porque el propósito del día de hoy es ver por qué nosotros como creyentes no guardamos el sábado como los judíos, sino que guardamos el domingo. En la historia hubo un cambio, y en ese cambio al día de reposo, la iglesia de hoy la ha llamado el Día del Señor. Quiero recordarles un poco parte de nuestro estudio. Comenzamos viendo que en Génesis Dios hizo toda la creación en 6 días y en el séptimo reposó. Lo vimos en Génesis 2. Pero más adelante, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hemos visto cómo Dios dejó un patrón para que el pueblo judío pudiera guardar el día de reposo. Y en el avance de la historia vimos que Dios dispuso que el día de reposo quedara consignado en los 10 mandamientos también. Dios dijo en el 4.º mandamiento que el hombre debería hacer toda su obra en 6 días, pero que el séptimo debería guardarlo porque Él lo santificó y lo apartó, y que ese día sería reposo para Jehová. Entendiendo esto, nos damos cuenta que Dios desde el inicio dejó un patrón que luego ratifica en la ley. Más adelante vimos que el pueblo de Israel desobedeció el mandamiento de guardar el día de reposo. Su vida espiritual se enfrió, su vida espiritual se apartó del Señor, y consecuencia de esto el pueblo fue llevado en cautiverio. Incluso gran parte del pueblo judío desapareció en
ese tiempo de dificultad y enfriamiento espiritual. Nos dimos cuenta que cuando llegamos al libro de Nehemías, Nehemías, usado por Dios, restaura todo lo que era concerniente a la vida espiritual del pueblo judío. Restauró el sacerdocio, la lectura de la ley, y él terminó restaurando el día de reposo. Esto nos lleva a entender que en verdad los profetas, cuando profetizaron acerca de que aquel que no guardara el día de reposo tendría unas consecuencias sobre su vida, era cierto. Y hasta aquí vemos cómo el día de reposo ha tenido que ver mucho con la nación de Israel. Pero como les dije al principio, nuestro título cambia y nuestro entender del día de guardar para Dios como creyentes del nuevo pacto ha cambiado también y ha sido considerado y llamado como el día del Señor. A lo largo del estudio hemos visto 3 temas: el reposo de Dios, el reposo de Cristo y el reposo del creyente. Son temas que hemos ido citando y mencionando a lo largo del estudio. Vimos también que el reposo estuvo antes de la ley, antes de que Moisés recibiera la ley, ya Dios había dejado el día de reposo, ha estado durante la ley y ahora el reposo también está en el nuevo pacto. Entonces, quisiera que fuéramos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Dice el versículo 10 de Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quien habla acá, como todos saben, es el apóstol Juan. Y dice Juan, con una expresión la cual se va a clarificar a lo largo del sermón: estaba yo en el día del Señor. Para los creyentes del nuevo pacto, el día de reposo cambió del sábado al domingo por motivos de lo que Cristo hizo con su sacrificio. Y vemos que para Juan, él no cita el día de reposo, sino que cita el día del Señor. La Biblia nos cuenta una historia, la historia del plan de salvación, y la cuenta a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Nos narra esto en 2 partes. La primera, lo que conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, en la cual vemos la creación de todas las cosas, la raza humana, la caída del hombre, la desobediencia por causa del pecado. Y vemos cómo en ese caminar de toda esta nación, Dios ha ido clarificando su propósito, su voluntad, hasta que llega el punto cuando llega Moisés. Y en Moisés, Dios empieza a regular de una manera más clara y más puntual sus propósitos y las leyes que él consideraba necesarias para que la nación funcionara. Y esto lo dejó en el momento en el que deja los 10 mandamientos. Pero dentro de estos 10 mandamientos nos dejó el cuarto, que como mencioné al principio, el cuarto mandamiento nos habla de guardar el día de reposo. Más adelante en la historia, cuando termina el Antiguo Testamento y con la encarnación de Cristo, para nosotros, como nación, tenemos ahora una herencia espiritual. Y nosotros, la iglesia del nuevo pacto, somos el cumplimiento de ese pueblo espiritual, de esas promesas. Quiero que vayan a Romanos 2, 28 y 29. Dice Romanos 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo, en la carta de Romanos, nos explica que el verdadero judío, que el verdadero pueblo de Dios,
No es el que viene por sangre desde Abraham, sino que en verdad para nosotros hoy en día como iglesia somos herederos de esa promesa y de esa descendencia de una manera espiritual. El verdadero pueblo de Dios es el Israel espiritual. ¿Y quiénes somos los que somos espiritualmente judíos? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, esa historia que desde el Antiguo Testamento venía regulando a un pueblo judío, hoy en día nos atañe a nosotros. Hoy en día somos partícipes de esas promesas y de esa regulación también. Nosotros somos el pueblo espiritual, el Israel espiritual de Dios. Por tanto, como iglesia también tenemos que seguir cumpliendo y obedeciendo la ley de Dios. Y eso incluye el día de reposo. Pero hasta el momento en que Cristo no había venido, estábamos en el antiguo pacto. Hoy en día estamos en el nuevo pacto y es bien importante que tengan presente esto. Hoy vamos a ver la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto y la razón de por qué el día de reposo cambia para nosotros como creyentes. Quiero que vayamos a Hebreos 8, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de él, de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este texto nos habla de que hay dos pactos. Dice que el primero no era perfecto y que por eso hubo necesidad de un segundo, el cual es diferente. Y el versículo 7 nos dice que, el versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado o no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Aquí nos damos cuenta de que en verdad la Biblia habla claramente de que hay dos pactos. El primer pacto es un pacto de obras, un pacto en el cual Dios dijo, si ustedes obedecen, van a recibir unos beneficios. Pero ese pacto incluía toda la ley ceremonial que expiaba el pecado, que limpiaba la inmundicia de la carne, como dice el libro de Hebreos. Pero nosotros hoy en día estamos en el pacto de gracia. El sermón de hoy, como dije, tiene que ver con el día del Señor para nosotros, pero está dividido en tres partes. La primera es el reposo y el antiguo pacto. La primera parte de lo que nos menciona el texto de Hebreos, que había un antiguo pacto. Por eso vamos a ver el reposo y el antiguo pacto como primer punto. Y quiero que vayamos precisamente a textos del antiguo pacto o del Antiguo Testamento. Éxodo 31, versículos 12 al 17. Posiblemente en sus Biblias el versículo 12 tenga un título, el día de reposo como señal. Versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí
y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Como vemos claramente, el día de reposo era la señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Y en un sermón anterior tratamos a profundidad esta parte. El día de reposo es la señal de que nosotros estamos cumpliendo el pacto, de que estamos obedeciendo el pacto que vino por medio de la ley de Moisés. Y Dios dice, siempre por pacto perpetuo van a guardar el día de reposo. Ahora, recuerden que hace un momento les mencionaba que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. De tal manera que nosotros, como el verdadero Israel, también estamos sujetos a la disposición de Dios de que cumpliéramos perpetuamente con la observancia o con guardar el día de reposo. Dios precisamente nos habla de que tenemos que guardar el día de reposo. Y lo vimos en el sermón pasado. ¿Qué sucedió cuando el pueblo no guardó el día de reposo? En el libro de Nehemías nos dimos cuenta cómo el pueblo venía del exilio y estaba en total destrucción. Su vida espiritual había decaído y habían llegado a extremos en donde se volvieron esclavos del mundo, esclavos del pecado, de la idolatría. Cuando como creyentes tampoco obedecemos y guardamos el día de reposo, nos vamos a ver en la penosa situación espiritual en la que posiblemente no estamos obedeciendo toda la ley. Cuando alguien no está sujeto en obediencia al Señor, una forma en que se manifiesta es que no tiene interés por el día de reposo, porque es la señal del pacto. Cuando no estamos guardando el pacto, pues la señal tampoco es algo prioritario para nuestra vida. Vamos a Éxodo 24, del 1 al 8. Dice el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Miren que aquí hay algo bien interesante. Estamos en Éxodo 24 y Dios da la ley del antiguo pacto en Éxodo 20. Y si ustedes miran sus Biblias, cada uno de los capítulos del 20 al 24 habla de leyes. Leyes sobre la restitución, sobre las responsabilidades, y es todos los mandamientos que Dios ha ido colocando para el pueblo de Israel. Da los 10 mandamientos y empieza a regular diferentes situaciones y cosas que se puedan presentar en un pueblo del cual él estaba dirigiendo para el plan de salvación. Cuando llega al capítulo 24, que es de donde leímos, la confirmación de este pacto, Dios la sella y inaugura este pacto a través de un sacrificio. Todo pacto para con el Señor tiene que jurarse o implementarse a través del sacrificio y de sangre. Este antiguo pacto que nos dejaba mandamientos, que nos deja leyes,
al pueblo judío, Dios le dice a Moisés, léales todo el pacto, que hagan un compromiso y que hagan sacrificio. A través del sacrificio, Dios inaugura el antiguo pacto. Y esto es bien importante, porque no hay pacto si no hay sacrificio. Porque el pacto tiene un propósito, y es que nuestro pecado pueda ser redimido. En el antiguo pacto fue a través del sacrificio de animales. Como ya saben y como vamos a ver, en el nuevo pacto es diferente. Vamos a Hebreos 9:18. Versículo 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El escritor de Hebreos nos ratifica lo que les acabo de decir. Ni siquiera el primero, y eso implícitamente habla de que el segundo también tenía un derramamiento de sangre, porque dice que el primer pacto fue instituido con sangre. Ahora, ¿qué tenemos hasta acá, hermanos? Hemos venido hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, pero nuestro tema es el día de reposo. Dios dispuso que tuviéramos un día de reposo como obediencia, como descanso, como consagración para el Señor. Ese séptimo día tenía el propósito de que tuviéramos comunión con el Señor, comunión como iglesia, y que nuestras vidas fueran fortalecidas espiritualmente. Pero nos damos cuenta que el día del Señor, el día de reposo, tiene mucho que ver con el pacto. Y ese pacto también tiene, a su vez, que ver mucho con el derramamiento de sangre. Porque nos habla aquí claramente de que el pacto fue instituido y es instituido a través de la sangre. Este fue el primer pacto, pero esto nos va a llevar al segundo punto, que es Cristo y el nuevo pacto. El nuevo pacto en el que como iglesia nosotros estamos es un pacto de gracia. A diferencia del primero, en el cual el hombre, siendo incapaz, fue llevado a cumplir el mandamiento, nosotros en Cristo, en el nuevo pacto, somos fortalecidos y ayudados por el Señor. Quiero que vayamos a Lucas 22:20. Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo mismo está hablando de que este nuevo pacto es a través de la sangre de Él mismo. La Biblia nos está hablando de una manera clara en cuanto a que el nuevo pacto para nosotros, que es el pacto de gracia, tiene que ver con la sangre de Cristo. Y Él lo dijo a través de la institución de la cena, que es algo muy importante para nosotros como creyentes. Nosotros vemos que el nuevo pacto, el pacto de gracia, el Señor lo dispuso con el sacrificio de Él para nuestras vidas. El antiguo pacto tenía sangre, el nuevo pacto de igual manera también tiene un símbolo muy especial en el derramamiento de sangre. Hay un nuevo pacto en el cual cada uno de nosotros estamos involucrados y llamados a obedecer. Miremos Hebreos 9:12. Del 12 al 14, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Les dije hace un rato que nuestro estudio es sobre el día de reposo y que hoy vamos a entender por qué cambió del sábado al domingo. La razón más fuerte y la razón bíblica de por qué cambiamos el día sábado, que era el día que guardaban los judíos, al día domingo, que es cuando nosotros nos reunimos, es esta precisamente. La razón de por qué en el nuevo pacto hay un nuevo día y un nuevo motivo para guardar el día y celebrar, es porque Cristo dice que Él nos redimió a través de la obra que hizo, a través del derramamiento de su sangre. Nos damos cuenta de una manera clara que el Señor permitió que nosotros fuéramos beneficiarios, pero que Él con sus discípulos les deja claro: ustedes están ahora en un nuevo pacto, un pacto de gracia, y hay algo bien interesante que nosotros nos vamos a dar cuenta, que en el libro de Hebreos el autor nos habla de que ese pacto es mejor. El pacto de gracia en el que ustedes y yo estamos es mejor. ¿Por qué? En el antiguo pacto, el derramamiento de sangre de los animales nunca cambió el corazón del pecador. Ellos pecaban, llevaban sacrificios, asesinaban animales, derramaban sangre, pero ellos seguían pecando. Y seguían, como nos dice la Escritura, esclavos del pecado. Pero en el nuevo pacto tenemos un beneficio adicional. Aparte de que hay un cordero que limpia nuestras inmundicias, que es Cristo, a su vez, este pacto de gracia también cambia nuestros corazones. Y ese nuevo pacto habla de una nueva creación. Cada uno de nosotros estamos en el nuevo pacto y este nuevo pacto también es una nueva creación. Cristo hizo nuevas todas las cosas. Nosotros somos beneficiados porque Él nos da una nueva naturaleza también, porque Él ha cambiado nuestra vida. Y la razón por la que nosotros cambiamos el día de reposo al día del Señor es porque estamos celebrando que Cristo, a través de su obra, nos dio una nueva naturaleza en la que, aparte de cubrir nuestros pecados y limpiar la carne de la inmundicia, también cambia nuestro corazón y cambia nuestra vida. Esa nueva creación tiene también un factor importante, y es que Cristo resucitó. No solamente murió por nuestros pecados, sino que la resurrección es la evidencia de que ese nuevo pacto es mejor, porque Cristo, al haber resucitado, tiene una naturaleza diferente. Colosenses 1:18 dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de todo, es el primero, es el primogénito de la resurrección. Cuando nosotros miramos al nuevo pacto nos damos cuenta que es la promesa de una nueva naturaleza, la promesa de resurrección para nuestras vidas, no siendo más esclavos del pecado, no siendo más esclavos del mundo. Y que Cristo haya resucitado nos habla a nosotros de que ese nuevo pacto es mejor, como decía el libro de Hebreos. Hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser beneficiados a través de la resurrección de Cristo.
y somos beneficiados a través de las promesas que la Escritura tiene para todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús. Él es el primogénito de la resurrección. Él es el primero y da evidencia y testimonio de que cada uno de nosotros recibiremos también las promesas del nuevo pacto. El Señor nos habla de una manera clara en cuanto a que nosotros como beneficiarios de este nuevo pacto tendremos una nueva naturaleza, seremos transformados. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos unidos a Cristo en la nueva creación, cada uno de nosotros somos beneficiados de que ahora tenemos esa nueva naturaleza. Cristo resucitó el día domingo, como vamos a ver en un par de textos. Y esto tiene que ver mucho con que al haber resucitado, Él hace nuevo el nuevo pacto, lo hace diferente, nos da una nueva creación, nos dio una nueva vida y cada uno de nosotros recibimos esa nueva vida de parte de Cristo. Por lo tanto, esa nueva creación es el motivo principal de que nosotros celebremos precisamente el día en que Cristo resucitó. Ustedes y yo nos reunimos hoy domingo, guardando el día de reposo, pero también lo llamamos el día del Señor porque Él resucitó y dio testimonio de que la resurrección sería una promesa para nosotros. Somos transformados, cada uno de ustedes ha sido transformado al haber colocado su fe en Cristo y el Señor hace que nosotros hoy en día seamos partícipes de esa nueva creación. Hay una nueva creación en Cristo, Él inaugura ese nuevo pacto a través de la sangre. Recuerdan que el libro de Hebreos hablaba de que todo pacto tenía que ver con la sangre. Pues Cristo, al haber muerto y resucitado, inaugura el nuevo pacto a través del sacrificio, a través de su pacto, a través de la sangre. Quiero que miremos lo que decía el Antiguo Testamento con respecto a ese nuevo pacto. Porque desde el Antiguo Testamento los profetas habían hablado de que vendría un mejor pacto, un pacto que cambiaría nuestra relación con Dios, un pacto que nos hablaría de las bendiciones futuras. Está en Ezequiel 11:19. Dice el versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El problema del antiguo pacto era que nunca cambió el corazón. Como les dije, la Biblia nos habla de que la carne era purificada, pero que nosotros seguiríamos, o los hombres del antiguo pacto, seguían luchando con el pecado y seguían siendo esclavos del pecado. Hermanos, miren, nosotros en Cristo no tenemos la misma esclavitud. En el antiguo pacto los hombres seguían siendo esclavos del pecado, pero ustedes y yo, si ponemos nuestra fe en Cristo, no estamos sujetos al pecado. Sinceramente, cada uno de nosotros nos enfrentamos al pecado, pero en el nuevo pacto tenemos la oportunidad de poder luchar en contra del pecado. Aquí claramente el profeta hablaba de que en ese nuevo pacto el Señor cambiaría nuestro corazón. Y eso es lo que todo ser humano necesita, que el corazón sea transformado. Nuestra vida cuando estamos en Cristo es una vida sin rumbo, es una vida sin propósito, pero también es una vida esclava del pecado.
Permanentemente hacemos lo que nuestros deseos y nuestra carne quiere. Yo sé que usted se ha encontrado en esa situación, se encontró posiblemente en esa situación, o aún, si no ha puesto su fe en Cristo, todavía está en esa condición, en la que el pecado gobierna sobre su vida, el pecado lo lleva a hacer lo que él quiere. La Biblia nos dice que el pecado nos lleva a hacer todos sus deseos, todo lo que él quiere. Pero nosotros necesitamos precisamente por eso de la salvación. Necesitamos entrar a ese nuevo pacto. Y la promesa del nuevo pacto es que el Señor cambiaría nuestro corazón y nos daría un espíritu nuevo. Nosotros, como creyentes, creemos firmemente en que al haber recibido a Cristo, vamos a recibir ese espíritu nuevo. Un espíritu que nos ayuda, que los puede ayudar a cada uno de ustedes a vivir de una manera agradable delante del Señor y que los va a llevar a cumplir el pacto y el mandamiento de Dios. Al celebrar este pacto y al celebrar que Cristo nos ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza, necesariamente tenemos que guardar también una señal de ese pacto. Y para nosotros como creyentes, la señal de ese pacto es el día domingo. Por eso en este estudio del día de reposo, hemos venido viendo cómo en el Antiguo Testamento era bien claro que decía, guardaréis el día de reposo, guardaréis el día de reposo. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hay un cambio de pacto, que hay un cambio de ley sobre los creyentes. Y el día de reposo deja de ser tan claro como en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que no esté ahí. En el Nuevo Testamento, el día del Señor empezó a ser guardado, empezó a ser identificado por los creyentes. Y la Escritura nos da testimonio de esto. Ya no es citado de una manera puntual el día de reposo, pero sí nos habla de cómo los creyentes empezaron a guardar ese día. ¿Cuándo lo guardaban? ¿Cómo lo guardaban? Es lo que la Biblia nos habla. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué día resucitó Cristo? Al tercer día. ¿Y qué día era? Domingo. Lo estamos asumiendo, ¿verdad? Porque creemos que Cristo resucitó el día domingo. Pero Lucas 24, versículos 1 al 3, nos dice bien claro en qué momento para los judíos Él resucitó. Lucas 24. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Porque ellos contaban del domingo al sábado, ¿verdad? Que fue parte de nuestro estudio. Entonces dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Eso quiere decir que la Biblia nos cuenta muy claramente que Cristo resucitó el domingo. Este nuevo pacto del cual estamos hablando, el cual cambia el corazón del hombre, el cual transforma la naturaleza y nos da garantías de salvación, fue llevado a la perfección el primer día de la semana. Y como Cristo resucitó el primer día de la semana, por eso cada uno de nosotros debemos entender que esta nueva creación, este nuevo pacto que fue inaugurado a través de la sangre de Cristo, se dio el primer día de la semana.
Ahora, nosotros hoy en día celebramos el domingo, pero ¿de dónde salió esa costumbre? ¿Quién le dijo a la iglesia que tenía que celebrar el día domingo? Porque perfectamente podríamos seguir celebrando el sábado. ¿De dónde salió ese hábito? Lo vamos a ver en la escritura y lo vamos a ver en la historia de la iglesia. Y ese es el motivo de por qué hoy en día nosotros como iglesia no guardamos el sábado, sino el domingo. Ese es el tercer punto, la iglesia y el día del Señor. Y vamos a iniciar con Hechos 27. Recuerden lo que leímos en Lucas, cuando el mismo Señor habló del partimiento del pan, para que podamos entender este pasaje. Dice Hechos 27, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente a lo largo y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí hay dos cosas para tener en cuenta. Primero, dice el primer día de la semana. De nuevo, ¿qué día era? El día domingo. Y lo segundo, dice que los discípulos estaban reunidos para partir el pan. ¿Qué significaba el partimiento del pan? La cena, hermanos. ¿Y quién instituyó la Santa Cena? ¿Y cuál era el significado de esa cena? El nuevo pacto, ¿cierto? Y era un pacto que él instituyó a través de su sangre, como lo vimos en Lucas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los primeros creyentes, aún en el libro de los Hechos, habían identificado la necesidad de guardar el día domingo, de reunirse como iglesia, porque ¿qué día se reúne la iglesia? El martes, el jueves, posiblemente. Pero la reunión principal de la iglesia es el día domingo. Entonces dice Hechos que ellos se reunieron el domingo, se reunían, aparte de eso, partían el pan. Y esto nos habla claramente de que estaban en un día de culto público, que era el día en que la iglesia se congregaba. ¿Y qué día era? El primer día de la semana. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, se reunía el día domingo para el partimiento del pan. ¿Qué significa el partimiento del pan? Es participar del nuevo pacto. Y ese tema es muy importante. La participación de los creyentes en la partición del pan implica que estamos diciendo que somos partícipes del nuevo pacto. Estamos recibiendo los beneficios del nuevo pacto. Ahora miremos qué más testimonio da la Escritura sobre el cambio de día. Lucas de nuevo, 22:19. Vamos a recordar lo que decía hace un momento Cristo. Lucas 19 dice, 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dios les dice, Cristo les dice, reúnanse, partan el pan y háganlo en memoria de mí. ¿Qué hizo la iglesia en Hechos? Se estaban reuniendo y estaban obedeciendo. O sea que para ellos reunirse el día primero de la semana era la reunión de la iglesia. Primera de Corintios 16:1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día, de nuevo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo
según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Miren que aquí de nuevo Pablo habla del primer día, les habla de que las iglesias se reunían para recoger ofrenda. Y como iglesia, ¿cuándo se recogen ofrendas? En la congregación, el día que como iglesia nos congregamos. Esta es otra evidencia de que para los hombres del Nuevo Testamento, para los hombres de la iglesia primitiva, el día domingo había sido cambiado del día de reposo al día del Señor y ellos se reunían como iglesia. Uno, porque partían el pan, recordaban el sacrificio y hacían partícipe de su vida del nuevo pacto. Y dos, porque también recogían ofrendas. Y quiero que recordemos Apocalipsis 1:10, que fue con el texto que iniciamos. ¿Qué decía Juan en Apocalipsis? Dice, estando yo en el día del Señor. Estando Juan en el día del Señor, habla de que él estaba en el día dedicado para Dios. Y Dios quiso manifestársele y darle la revelación del Apocalipsis en un día especial. No era un día cualquiera para él. No era un día normal de entre semanas, sino que él estaba en el día del Señor. Hasta aquí, hermanos, nos damos cuenta que el día del Señor o el día de reposo tiene que ver como una señal del pacto. En el Antiguo Testamento, el día de reposo era la señal del pacto de todos los mandamientos que Dios dejó. Pero para los cristianos del nuevo pacto, que somos nosotros, el día del Señor cambió del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el día domingo. Y al haber resucitado, ¿qué sucede? Nosotros estamos en una nueva creación. El día domingo es la señal de una nueva creación que nos separa de la esclavitud del mundo, que nos lleva a confiar en Cristo, que nos lleva a entender que no estamos sujetos al mundo y al pecado, y que aunque somos incapaces de cumplir la ley dada en el antiguo pacto, ahora podemos confiar en Cristo, para que nos pueda ayudar, como decía el libro de Ezequiel, con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo dentro de nosotros, a cumplir ese nuevo pacto. La iglesia en Hechos da testimonio de que se reunían, pero la historia de la iglesia primitiva también nos da claridad frente a este tema. La Didaché, que es un documento histórico, o Didaché, fue escrito más o menos en el año 70, incluso fue escrito antes que el libro de Apocalipsis, imagínense. Antes de que Juan dijera, estando yo en el día del Señor, había un escrito que se llamaba la Didaché, o Enseñanza de los Apóstoles. Y este libro, que por cierto es muy interesante, hicimos un programa en la emisora, en donde lo leímos prácticamente en su mayoría. La Didaché dice, hablando del día del Señor, reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias. Los cristianos de los primeros años ya guardaban el día del Señor, que era el día domingo, y partían el pan. Este libro de la Didaché fue considerado parte del canon bíblico. Con el tiempo decidieron dejarlo por fuera, pero para los cristianos del primer siglo era de autoridad. Y esto nos da evidencia de que para ellos era importante también el guardar el día domingo. Un padre de la iglesia, conocido como Ignacio de Antioquía, escribió algo en el siglo IV y hablaba sobre el día de reposo. Dice, por tanto, no guardaremos ya el sábado a la manera judía, ni nos regocijemos en los días de ocio. Más bien, cada uno de ustedes guarde el sábado de una manera especial, regocijándose en la meditación de la ley, admirando la obra de Dios. Y tras la observancia del sábado, miren que todavía está hablando del día judío, ¿sí? Del día de reposo. Pero dice, guárdenlo, pero después de la observancia del sábado, que cada domingo de Cristo guarde el día del Señor como día de fiesta, el día de la resurrección, la reina y cabeza de todos los días. Entonces miren, Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, les está diciendo a los creyentes,
que no tienen que guardar el sábado como los judíos, que lo guarden, sí, pero que después de haberlo guardado, vean en el domingo algo muy especial y diferente, porque es el día, dice, cabeza y reina sobre todos los días. Hay un dato bien interesante, y es que para los judíos que se volvieron creyentes, que se volvieron cristianos, por su ley guardaban el sábado, pero por su fe guardaban también el domingo. Ambos días tenían que guardarlo. Por obediencia a la ley judía, eso fue un periodo de transición. Por obediencia a la ley judía, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, guardaban el día de reposo. Pero en su fe cristiana, desde las 6 de la tarde del sábado hasta el domingo, guardaban el día del Señor. Fue una época para la iglesia en la que, mientras que la presión judía iba descendiendo, ellos tuvieron que guardar ambos días. Yo sé que ustedes han escuchado esto de los pastores, y es que como creyentes debemos preparar el día del Señor. ¿Sí lo han oído? Miren que para los judíos ellos comenzaban el día de reposo, el sábado, o el día del Señor, el sábado a las 6, y para ellos terminaba el domingo a las 6. Nuestra actitud frente al día del Señor debería ser de preparación, como nos han enseñado los pastores. Porque tener una preparación para venir el domingo a ser edificados y a ser bendecidos a través de la comunión y la exposición de la palabra, tiene que comenzar previamente. No puede ser algo en el que me levanto a la carrera, me levanto desprevenido, asustado y vengo a la iglesia, sino que en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tiene que haber un anhelo y una preparación previa para venir. ¿Por qué? Por lo que representa el día domingo para nosotros. El día en el que recordamos el sacrificio y la obra de Cristo. El motivo de por qué nos reunimos el domingo es: Cristo resucitó. Y Cristo dio lugar al nuevo pacto. Un pacto de gracia en el que nosotros estamos seguros en nuestra salvación. Podemos concluir que el día de reposo, el de reposo para los judíos, era señal del antiguo pacto. Y el día del Señor, para nosotros los creyentes, es la señal del nuevo pacto. Esa es la razón por qué nos reunimos hoy. Porque si en el antiguo había una señal, es necesario que tengamos una señal en el nuevo pacto. ¿De dónde sacamos la idea de qué día guardarlo? El testimonio de la iglesia primitiva, que nos dice que ellos se reunían el primer día. Esa es la primera conclusión. También podemos concluir que Cristo, al resucitar, inauguró el nuevo pacto. Él resucita, comienza el nuevo pacto, hace todas las cosas nuevas, y ustedes y yo, como dice la Escritura, somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, necesitamos ser partícipes de todo el nuevo pacto, incluyendo el día del Señor. Ahora, hermanos, los quiero dejar con un par de aplicaciones. El pacto de gracia para nosotros también tiene una fuerte cercanía con la sangre. Y las aplicaciones que podemos aprender de este tema, lo primero es que la iglesia de Cristo es beneficiada por medio de la muerte y la resurrección del Señor. En su muerte, ¿cuál es el beneficio que encontramos? El perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? O sea que nosotros éramos merecedores de un castigo que nos llevaría a la muerte. Pero la iglesia es beneficiada en su muerte porque Él murió por nosotros. Y somos beneficiados en su resurrección porque al haber resucitado da testimonio de que estamos en un nuevo pacto en donde Dios hace todas las cosas nuevas. Hermanos, ustedes y yo necesitamos de la resurrección de Cristo. Necesitamos del pacto que fue inaugurado con su muerte, pero también con su resurrección. Cada uno de nosotros va a ser beneficiado a través de esta vida que Dios coloca en nosotros. El libro de Romanos, por ejemplo, habla de que si el Espíritu
de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora también en nosotros, Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. La resurrección de Cristo trae sobre nosotros también vida, una vida espiritual, la cual nos va a ayudar a vivir en medio de este mundo y en medio de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra naturaleza, que es débil y que necesita de la fortaleza espiritual. Ahora nosotros no vivimos esclavos del pecado y por eso podemos vivir en libertad. Cristo resucitó el domingo o primer día de la semana y por esa razón debemos ver este día, y esa es la aplicación, debemos ver este día como una señal y como un motivo de celebración. Al estar en el nuevo pacto, ahora nosotros tenemos que ver el día domingo como importante para nuestra vida espiritual. Tiene que ser importante para cada uno de nosotros. No es un día común, no es un día cualquiera o un día que podemos ver sin importancia. El domingo es la señal de ese nuevo pacto y por eso necesitamos verla como tal, como un día importante. Y la segunda aplicación, estando en el pacto de obras del Antiguo Testamento, nadie podía ser purificado totalmente ni ser libre del pecado. Los hombres del Antiguo Pacto y nosotros fuera de Cristo no podíamos ser perfeccionados. Nadie es perfecto, hermanos, y ninguno de nosotros puede ser perfecto si no estamos en Cristo. Vendrá la perfección al final de nuestras vidas, pero el inicio de esa perfección, la santificación de la cual la Biblia nos habla, solamente puede venir a nuestras vidas si estamos y si hacemos parte del nuevo pacto. Cuando estamos en el pacto de obras, y como dice la Biblia, cuando estamos en Adán, todos somos culpables del pecado, y en Adán no hay salvación. Los seres humanos solamente tienen dos lugares donde pueden estar, bajo Adán o bajo Cristo. Y todos los que están bajo Adán están bajo maldición, están bajo pecado. Cada uno de los que escucha la palabra de Dios tiene que evaluar en qué lugar está. O está bajo Adán y las maldiciones por causa del pecado, o está bajo el postrer Adán, que es Cristo, y que otorga libertad del pecado, que otorga vida eterna y salvación. Solamente en Cristo podemos encontrar los beneficios del nuevo pacto. Solamente en Cristo ustedes y yo podemos ser libres del pecado. Si su alma se encuentra en angustia por causa del pecado, es porque no ha venido a Cristo. Y esto es una invitación para que cada uno de nosotros podamos evaluar si estamos en Cristo o si no estamos en Cristo. Si solamente venimos a la iglesia el domingo para cumplir, o porque nos gusta la enseñanza, porque nos gusta la lectura de la palabra, pero seguimos de la misma manera en nuestra vida diaria, como si no estuviéramos en Cristo, como personas esclavas del pecado, sin libertad, sin propósito, sin un destino eterno en luz. Posiblemente hay gente que viene a la iglesia, posiblemente hay personas que han escuchado la palabra por mucho tiempo, pero todavía viven en cautividad. Y esa es la manera en cómo viven aquellos que están en Adán. Pero Dios dispuso un plan eterno de salvación, un plan el cual vemos en toda la Escritura, el cual llega a un punto en el que hay un nuevo pacto para los que vienen a Cristo, un nuevo pacto el cual celebramos hoy día domingo, pero ese pacto nos da garantías de libertad, nos da garantías de vida eterna, de liberación y de paz. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero tener paz para con Dios es lo más seguro y gratificante que el ser humano puede experimentar. Cuando tenemos paz con Dios por medio de Cristo, nuestra vida se quita un peso, como dice el libro de Hebreos, de encima. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado. Y esa libertad y esa tranquilidad solamente viene cuando estamos en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, estamos en problemas. Pero si estamos en el nuevo pacto, si estamos en Adán, estamos en problemas. Pero si estamos en Cristo, estamos libres del pecado
que nos asedia. Y por eso deberíamos siempre buscar a Cristo y venir a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, el Señor nos ha llamado como iglesia a que guardemos el día del Señor. Por eso hoy nuestro título cambiaba. Ya no es el día de reposo, es el día del Señor. Pero el día del Señor es una señal de ese nuevo pacto. Por eso debemos guardarlo, por eso debemos ver que hoy hay algo especial en nuestras vidas. Quiero invitarlos a que hagamos una oración, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes en Cristo, porque aunque a veces vengamos a la iglesia, muchas veces personas que vienen a la iglesia no han puesto su fe en Cristo. Son oidores de la palabra y domingo tras domingo de pronto vienen juiciosos, pero todavía son culpables de su pecado ante Dios. Todavía son esclavos del pecado y aún no han escapado de la ira de Dios. Tal vez algunos de nosotros ya escapamos de esa ira por la gracia del Señor. Y ese beneficio lo celebramos guardando este día.